La doctora Elena Vázquez miraba fijamente la pantalla de su pequeña oficina en el Observatorio Kepler del Espacio Profundo. Los números no tenían sentido. Durante 3 días, había estado revisando una y otra vez los datos de los radiotelescopios. Cada vez, los resultados eran los mismos. Imposible, pero los mismos. La señal provenía de todas partes a la vez. Elena se frotó los ojos cansados y volvió a mirar la pantalla. La transmisión parecía provenir de todos los sistemas estelares en un radio de 50 años luz de la Tierra. Así no funcionaban las señales de radio. Las ondas de radio viajaban en línea recta de un punto a otro. No aparecían por arte de magia desde miles de lugares diferentes al mismo tiempo. Tomó su taza de café y dio un sorbo al líquido frío que contenía. El café sabía fatal, pero necesitaba la cafeína. No había dormido bien en 3 días. Su supervisor, el doctor Martínez, pensó que se estaba volviendo loca. Sus colegas la evitaban en los pasillos. Pero Elena sabía que lo que veía era real. La señal en sí también era extraña. Parecía existir en múltiples estados a la vez, como las partículas cuánticas que estudió en la clase de física años atrás. A veces la señal era fuerte, a veces débil. A veces provenía de una estrella, a veces de otra, pero siempre estaba ahí, esperando. Elena guardó sus archivos de datos y se dirigió a la sala de control principal. El turno de noche estaba tranquilo. Solo otros 2 astrónomos trabajaban, ambos concentrados en sus propios proyectos. Se sentó en la consola principal y comenzó a analizar la señal con diferentes filtros y programas. Fue entonces cuando la oyó. La señal no era aleatoria. Ruido u ondas de radio naturales del espacio. Era un mensaje muy complejo con patrones matemáticos que sugerían inteligencia. Elena sintió que se le aceleraba el corazón al comprender lo que significaba. Este era el primer contacto. Los extraterrestres intentaban comunicarse con la Tierra. Pasó las siguientes 6 horas descifrando la transmisión. Las matemáticas eran avanzadas, pero no imposibles de entender. Los extraterrestres parecían saber de matemáticas y ciencia humanas. Habían estructurado su mensaje de forma que los humanos pudieran descifrarlo si eran lo suficientemente inteligentes. Mientras el sol salía sobre el desierto que rodeaba el observatorio, Elena finalmente comprendió el significado básico del mensaje. Los extraterrestres querían reunirse. Querían hablar y ya estaban allí. Elena llamó al doctor Martínez de inmediato. En cuestión de horas, el pequeño observatorio se llenó de científicos, funcionarios gubernamentales y militares. La noticia se difundió rápidamente por canales seguros. Los líderes mundiales celebraron reuniones de emergencia. Las Naciones Unidas convocaron una sesión especial. 3 días después, los extraterrestres se rebelaron. No aterrizaron en naves espaciales ni enviaron sondas robóticas. En cambio, simplemente aparecieron en los cielos sobre todas las grandes ciudades de la Tierra. Enormes formas se materializaron en el aire, hermosas y extrañas, como edificios vivientes hechos de luz y metal. Las naves no seguían las leyes de la física tal como las entendían los humanos. Flotaban en el aire sin ningún medio visible de apoyo. Elena observó las noticias desde su oficina. Las naves extraterrestres estaban en paz. No hicieron ningún movimiento amenazante. Simplemente esperaron, como si quisieran darle tiempo a la humanidad para que se adaptara a su presencia. Entonces llegó el segundo mensaje. Esta vez, los extraterrestres hablaron en perfecto inglés, chino, español y todos los demás idiomas humanos. Sus voces provenían simultáneamente de todas las radios y televisiones de la Tierra. El mensaje era simple y directo. Somos el consenso galáctico. Hemos estado observando a su especie durante muchos años. Han alcanzado un nivel de desarrollo que nos permite establecer contacto. Venimos en paz. Deseamos compartir conocimiento e invitar a la humanidad a unirse a nuestra comunidad de mundos civilizados. La representante extraterrestre se identificó como la coordinadora CENT. Su voz era tranquila y agradable, como la de una maestra hablando con sus alumnos. Explicó que el consenso galáctico estaba formado por miles de especies inteligentes de toda la galaxia 6. Trabajaban juntas para mantener la paz y la estabilidad en el espacio. Sus científicos creen que las leyes de la física son fijas e inmutables. La coordinadora Zen dijo, esto no es del todo exacto. La realidad es más flexible que ustedes. Comprender que las leyes que rigen el universo se mantienen mediante el acuerdo colectivo entre mentes conscientes. Cuando suficientes seres inteligentes creen que algo es cierto, se convierte en cierto.
Elena escuchó atentamente mientras el extraterrestre explicaba conceptos que desafiaban todo lo que creía saber sobre ciencia. Según Zenf, la gravedad funcionaba porque billones de mentes en toda la galaxia coincidían en que la masa debía atraer a otra masa. La velocidad de la luz era constante porque las especies civilizadas habían decidido que debía ser constante. Incluso las matemáticas básicas funcionaban porque los seres pensantes habían llegado a un consenso sobre cómo debían comportarse los números. Por eso formamos el consenso. Zend continuó, trabajando juntos y acordando como la realidad. Si la ciencia y la tecnología funcionan correctamente, mantenemos la estabilidad en toda la galaxia. Prevenimos el caos. Nos aseguramos de que la ciencia y la tecnología funcionen de forma predecible. La oferta era increíble. Los extraterrestres prometieron compartir su tecnología con la humanidad. Podrían curar enfermedades, prolongar la esperanza de vida, proporcionar energía limpia y limitada y enseñar a los humanos a viajar entre las estrellas. Solo pidieron a cambio que la humanidad se uniera al consenso y ayudara a mantener las leyes de la realidad acordadas. Su especie es muy prometedora, dijo Zen. Pero también muestran un gran caos. Los humanos a menudo tienen creencias contradictorias. Discuten sobre hechos que deberían ser obvios. Cambian de opinión con frecuencia. Este comportamiento amenaza la estabilidad que el consenso ha mantenido durante millones de años. La solución era simple. Según los extraterrestres, la humanidad tendría que aprender a pensar con más lógica. Tendrían que abandonar su tendencia al caos y la contradicción. El consenso ayudaría al proporcionar educación avanzada y entrenamiento mental. Los humanos aprenderían a pensar como otras especies civilizadas. Los líderes mundiales estaban entusiasmados. Los beneficios de unirse al consenso parecían enormes. ¿Quién no querría curar el cáncer, acabar con la pobreza y explorar las estrellas? El caos que mencionó Zend parecía un precio pequeño. Elena no estaba tan segura. Volvió a su análisis de datos, estudiando las señales alienígenas con más atención. Algo le preocupaba en el funcionamiento de las transmisiones. Los alienígenas afirmaban que la realidad se mantenía mediante consenso, pero sus propias señales violaban las mismas leyes que decían mantener. La naturaleza imposible de la transmisión sugería que los propios alienígenas estaban alterando la realidad de maneras que no deberían ser posibles. Durante las semanas siguientes, Elena observó cómo la humanidad comenzaba el proceso de adhesión al consenso galáctico. Asesores alienígenas aparecieron en las principales ciudades del mundo. Eran seres altos y elegantes, de rasgos suaves y expresiones tranquilas. Hablaban en voz baja y se movían con gracia. Parecían genuinamente interesados en ayudar a la humanidad. Los asesores comenzaron a enseñar a los científicos humanos sobre la ciencia del consenso. Explicaron cómo las creencias colectivas moldeaban la realidad y la importancia de que todos los seres pensantes estuvieran de acuerdo en hechos básicos. Mostraron a los humanos tecnologías que parecían mágicas, pero que en realidad se basaban en una conciencia grupal enfocada. La mayoría de los humanos estaban ansiosos por aprender. Las universidades crearon nuevos departamentos para estudiar la ciencia del consenso. Los gobiernos financiaron programas educativos masivos. Los líderes religiosos se reunieron con filósofos extraterrestres para discutir la naturaleza de la realidad y la conciencia, pero no todos estaban convencidos. Elena se unió a un pequeño grupo de científicos y pensadores preocupados por la propuesta de consenso. Se reunieron discretamente en cafeterías y casas particulares, compartiendo sus dudas sobre la propuesta extraterrestre. La Dra. Sarah Chun, filósofa de Berkeley, temía que renunciar al caos humano también pudiera significar renunciar a la creatividad humana. El profesor James Wright, historiador de Oxford, señaló que el progreso humano a menudo provenía de personas que discrepaban con los hechos aceptados. ¿Y si nuestro caos no fuera un error?, preguntó Elena al grupo durante una de sus reuniones secretas. ¿Y si fuera una característica? ¿Y si la razón por la que los humanos hemos avanzado tan rápido es porque nos negamos a aceptar las cosas como son? La pregunta inquietó a Alina al ver cómo cada vez más humanos adoptaban el pensamiento consensual. Los asesores alienígenas eran pacientes y amables, pero también persistentes. Corregían con suavidad a los humanos que expresaban ideas contradictorias. Animaban a la gente a pensar con más lógica y a aceptar los hechos establecidos. Elena notó que los humanos que pasaban más tiempo con los asesores empezaban a cambiar. Se volvían más tranquilos, más lógicos, más predecibles. Dejaban de discutir sobre temas controvertidos. Aceptaban las explicaciones oficiales sin cuestionarlas. Parecían más felices,
pero también, de alguna manera, menos humanos. A medida que continuaba el proceso de integración, Elena hizo un descubrimiento inquietante. La realidad alrededor de la Tierra se estaba volviendo más estable, tal como habían prometido los alienígenas. Pero también se estaba volviendo más rígida. Los experimentos científicos produjeron exactamente los resultados que predecía la ciencia del consenso. La expresión artística empezó a seguir patrones establecidos. Incluso las emociones humanas parecían asentarse en rangos más predecibles. Elena se dio cuenta de que la humanidad no solo se estaba uniendo al consenso galáctico, se estaba desvaneciendo en él. Pronto, los humanos pensarían y actuarían como cualquier otra especie de la galaxia. Estarían seguros, estables y completamente normales. Tenía que decidir si aceptaba este futuro pacífico o luchaba por el caótico, contradictorio y hermoso caos de la civilización humana. La elección determinaría no solo el destino de la humanidad, sino posiblemente el destino de la realidad misma. 6 meses después del primer contacto, Elena caminó por las calles de Nueva York y sintió la maldad en sus huesos. El aire de la mañana brillaba ligeramente como si ella, mirando a través del agua. Cuando dejó caer un bolígrafo mientras tomaba notas, este cayó hacia arriba durante 3 segundos antes de que la gravedad recordara cómo debía funcionar. La integración no iba tan bien como los líderes mundiales esperaban. Elena llevaba 3 meses documentando distorsiones de la realidad. Su equipo de investigación no oficial había crecido hasta incluir científicos de 12 países, todos reportando los mismos fenómenos extraños. Dondequiera que se reunían grandes grupos de humanos con diferentes creencias, las leyes de la física se volvían poco fiables en la Universidad de Tokio. El profesor Yamamoto había medido la velocidad de la luz variando en pequeñas cantidades según el físico que realizara el experimento. En Londres, el Big Ben sonaba 13 veces los martes cuando la Sociedad Local de la Tierra Plana celebraba sus reuniones en las cercanías. En El Cairo, las pirámides ocasionalmente se volvían transparentes sin ninguna razón que la ciencia consensuada pudiera explicar. Elena revisó sus instrumentos mientras caminaba por Times Square. El gravímetro mostraba fluctuaciones del 0,3%. No era peligroso, pero era imposible según todo lo que los humanos creían sobre la física antes de la llegada de los extraterrestres. Su teléfono vibró con un mensaje del Dr. Chun desde California. La distorsión de la realidad en la bahía de San Francisco aumentaba. El agua fluía cuesta arriba en Berkeley durante las reuniones del Departamento de Filosofía. Se recomendaba estudio inmediato. Elena suspiró y guardó el teléfono. Los asesores extraterrestres insistían en que estas distorsiones eran dificultades temporales de crecimiento. El coordinador Zen había explicado que las mentes humanas necesitaban tiempo para adaptarse al pensamiento consensuado. Una vez que los humanos aprendieran a controlar sus pensamientos caóticos, la realidad se estabilizaría. Pero Elena sospechaba que la verdad era más compleja. Entró en la pequeña cafetería donde su grupo de resistencia se reunía cada semana. El lugar era propiedad de María Santos, una exprofesora de física que había rechazado el programa de educación por consenso. Unas 20 personas estaban sentadas en varias mesas, fingiendo tomar café mientras discutían en voz baja sus preocupaciones sobre el proceso de integración. Las distorsiones están empeorando, informó el Dr. Kim desde Seúl. Ayer, una manzana entera de Gangnam desapareció durante 6 horas. Regresó, pero todos los relojes del interior marchaban al revés. Sucesos similares ocurrieron en Bombay, añadió el Dr. Patel por videollamada. Las estaciones de tren ahora solo existen ciertos días de la semana. El gobierno municipal finge que esto es normal, pero la gente está empezando a entrar en pánico. Elena compartió sus propias observaciones desde Nueva York. Las distorsiones de la realidad parecen seguir patrones relacionados con la psicología y la cultura humanas. Las zonas con alta concentración de artistas, filósofos, grupos religiosos o activistas políticos experimentaron anomalías con mayor frecuencia. Los lugares donde la gente había aceptado el consenso se mantuvieron estables. Están intentando arreglarnos, dijo el profesor Wright desde su escondite en la Inglaterra rural. Los asesores son amables, pero ven la diversidad de pensamiento humano como una enfermedad que necesita cura. Elena también lo había notado. Los asesores extraterrestres trabajaron incansablemente para resolver lo que llamaron discordia cognitiva entre los humanos. Proporcionaron técnicas de meditación para ayudar a la gente a pensar con mayor claridad. Ofrecían marcos lógicos para reemplazar la toma de decisiones emocional. Impartían clases sobre la importancia de aceptar los hechos establecidos.
Más preocupante era el creciente número de humanos que abrazaban estas enseñanzas por completo. Elena había visto a sus propios colegas del observatorio cambiar a lo largo de los meses. El doctor Martínez ahora hablaba con calma y mesura sobre todo. Ya no se emocionaba con los nuevos descubrimientos ni se frustraba con las fallas del equipo. Su personalidad se había vuelto tranquila y predecible, como la de los propios asesores extraterrestres. Mi hija llegó ayer de la escuela hablando como ellos, dijo María en voz baja. Me contó que su maestra le había explicado por qué creer en varias cosas a la vez era ilógico. Dijo que iba a elegir solo una religión porque tener dudas era ineficaz. La sala se quedó en silencio. Todos comprendieron lo que esto significaba. Los extraterrestres no solo estaban cambiando a los humanos adultos. Estaban transformando a los niños humanos para que pensaran como especies consensuadas desde su nacimiento. Elena sintió un escalofrío. Había sido criada como católica, pero también creía en la evolución científica. Amaba tanto a Shakespeare como la física cuántica, aunque parecían contradecirse sobre la naturaleza de la realidad. Según la lógica consensual, estas contradicciones hacían que su pensamiento fuera ineficiente y caótico. Según Alina, estas contradicciones la humanizaban. Tenemos que hacer algo, dijo. Los gobiernos del mundo no escuchan nuestras preocupaciones. Ven los beneficios de la tecnología e ignoran los costos culturales. Creen que ser más lógicos es lo mismo que ser mejores. La DRA. Chuna sintió desde su pantalla. Los inhibidores neuronales son el siguiente paso. Tengo contactos en la comunidad médica. Los asesores han propuesto un procedimiento sencillo que ayudaría a los humanos a pensar con más claridad al reducir su capacidad. Y mantener creencias contradictorias. Simultáneamente, Elina había oído rumores sobre los inhibidores neuronales. Los asesores extraterrestres los presentaban como una herramienta útil, como unas gafas para la mente. No eliminarían la creatividad ni la individualidad humanas, afirmaban los extraterrestres. Simplemente ayudarían a los humanos a enfocar sus pensamientos con mayor eficiencia. Pero Elena recordaba su formación en física cuántica. La contradicción y la incertidumbre no eran defectos en el sistema de la realidad. Eran características fundamentales que permitían el cambio y el crecimiento. Si se elimina la contradicción, se podría eliminar la posibilidad misma del progreso. ¿Cuándo planean implementar los inhibidores?, preguntó Chelena. El mes siguiente, el Dr. Chin respondió, al principio, de forma voluntaria, pero los asesores ya sugieren que el pensamiento lógico debería ser necesario para ciertos trabajos. Científicos, profesores, funcionarios gubernamentales, cualquiera cuyos pensamientos puedan afectar a los demás. Elena se dio cuenta de que se les estaba acabando el tiempo. Una vez que los inhibidores se generalizaran, la humanidad perdería su capacidad para el tipo de pensamiento caótico y contradictorio que había impulsado el progreso humano durante miles de años. Se convertirían en miembros pacíficos, lógicos y completamente predecibles del consenso galáctico. Necesitamos documentarlo todo. Elena dijo, cada distorsión de la realidad, cada cambio en el comportamiento humano, cada prueba que demuestre lo que estamos perdiendo. Si podemos demostrar que el caos humano tiene un propósito, tal vez podamos convencer a la gente de que se resista. Durante las semanas siguientes, Elena y su equipo trabajaron frenéticamente para recopilar datos. Midieron las distorsiones de la realidad en todo el mundo y las correlacionaron con perfiles psicológicos humanos. Entrevistaron a personas que habían recibido entrenamiento de consenso y las compararon con grupos de control. Estudiaron la tecnología alienígena e intentaron comprender cómo funcionaba realmente. Lo que descubrieron fue fascinante y aterrador a la vez. Las distorsiones de la realidad no eran efectos secundarios aleatorios del caos humano. Eran evidencia de que la conciencia humana estaba transformando activamente las leyes fundamentales de la física. Cuando grupos de humanos creían cosas contradictorias simultáneamente, creaban incertidumbre cuántica a macroescala. Esta incertidumbre permitía cambios y adaptaciones rápidos en el mundo físico al Fendu. Elena se dio cuenta de que el consenso galáctico había alcanzado estabilidad al eliminar esta incertidumbre. Todas las especies del consenso pensaban, creían y experimentaban la realidad de la misma manera. Esto evitó el caos, pero también la evolución. El consenso no había progresado significativamente en millones de años porque habían eliminado las contradicciones que impulsaban el cambio. La humanidad representaba algo nuevo y peligroso para este sistema estable. Las mentes humanas creaban naturalmente distorsiones de la realidad que podían desestabilizar el delicado equilibrio que el consenso había mantenido.
Los extraterrestres no intentaban ayudar a la humanidad a unirse a su comunidad. Intentaban neutralizar una amenaza a su forma de vida. Elena compartió estos hallazgos con su grupo de resistencia justo cuando se anunció públicamente el programa de inhibidores neuronales. Los líderes mundiales elogiaron la tecnología como un gran avance en la salud mental humana. Los asesores alienígenas demostraron cómo los inhibidores ayudarían a los humanos a pensar con más claridad y a tomar mejores decisiones. La mayoría de los humanos se inscribieron con entusiasmo para el procedimiento y Elena observaba las noticias con creciente desesperación. Respetados científicos, líderes religiosos y políticos hacían fila para recibir inhibidores neuronales. Salieron de los procedimientos más tranquilos, más concentrados y más alineados con el pensamiento consensuado. Hablaron del alivio de no experimentar más discordia cognitiva. Elogiaron la claridad que les proporcionaba aceptar los hechos establecidos sin cuestionarlos. «Tenemos que detener esto», dijo Elena a sus aliados restantes. La mayor parte del grupo de resistencia se había disuelto, ya que sus miembros aceptaban voluntariamente el pensamiento consensuado o se ocultaban aún más. Solo unas pocas docenas de personas en todo el mundo siguen oponiéndose activamente al proceso de integración. «¿Cómo?», preguntó María. «La mayor parte de la humanidad lo desea. Ven los beneficios e ignoran los costos. Creen que somos teóricos de la conspiración paranoicos que luchan contra el progreso evidente». Elena miró por la ventana el horizonte de Nueva York. A lo lejos, pudo ver una de las naves alienígenas suspendida inmóvil en el aire. Las distorsiones de la realidad en la ciudad habían disminuido significativamente a medida que más humanos recibían inhibidores neuronales. El mundo físico se estaba volviendo más predecible y estable. También se estaba volviendo más aburrido. Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si la resistencia no podía convencer a la humanidad de rechazar los inhibidores neuronales mediante la lógica y la evidencia, tal vez podrían demostrar el verdadero costo de perder. El día de la instalación obligatoria de inhibidores neuronales llegó con una suave lluvia primaveral que caía hacia arriba en algunos lugares y de lado en otros. Elena observaba desde su laboratorio oculto en un túnel subterráneo abandonado bajo Manhattan. Como el último. 3 humanos se preparaban para lo que podría ser la última defensa de la humanidad. Sobre la Tierra, 8.000 millones de personas estaban programadas para recibir inhibidores neuronales en el transcurso de 24 horas. El proceso había sido organizado con precisión militar por gobiernos humanos en estrecha colaboración con asesores alienígenas. Se habían desplegado unidades médicas móviles en todas las comunidades de la Tierra. El procedimiento fue simple, indoloro e irreversible. Elena revisó sus instrumentos por última vez. Había pasado 3 semanas preparándose para este momento, reuniendo a los humanos más caóticos y contradictorios que pudo encontrar. Teóricos de la conspiración se sentaban junto a físicos cuánticos. Fundamentalistas religiosos debatían con filósofos ateos. Artistas discutían con ingenieros sobre la naturaleza de la realidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó la doctora Chun a través de un enlace de vídeo encriptado desde su propia ubicación oculta en San Francisco. Si tu teoría es errónea, podríamos causar más daño que los inhibidores. Elena miró a las 37 personas apiñadas en el metro. Túnel con ella. Representaban todo tipo de caos humano que la resistencia había logrado reunir. Personas que creían que la Tierra era plana y redonda a la vez. Científicos que aceptaban la evolución y al mismo tiempo creían en la creación divina. Individuos que albergaban tantas ideas contradictorias que su mera presencia volvía inestable la realidad. Si tengo razón, dijo Elena, el caos de la humanidad no es un defecto que deba corregirse. Es nuestra mayor fortaleza. Y si estamos a punto de perderlo para siempre, debemos mostrarle al universo qué sucede cuando 8.000 millones de mentes caóticas dicen no al mismo tiempo. Sobre ellos, la instalación del inhibidor neuronal comenzó exactamente al mediodía, hora de Greenwich. Elena veía las noticias en su portátil. Mientras la primera ola de humanos se sometía al procedimiento, el proceso parecía tranquilo. La gente entraba en los centros médicos como humanos confundidos, discutidores y contradictorios, y emergía como pensadores tranquilos, lógicos y unificados. Durante la primera hora, todo transcurrió según el plan de consenso galáctico. Entonces Elena detectó la primera anomalía. Sus instrumentos mostraron un patrón extraño en las fluctuaciones del campo cuántico alrededor de la Tierra. En lugar de estabilizarse como habían predicho los asesores alienígenas, la realidad se estaba volviendo más caótica. Los inhibidores neuronales no suprimían la contradicción humana. La amplificaban creando una enorme paradoja.
Elena se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los inhibidores obligaban a los humanos a pensar con lógica, pero no podían creer realmente en algo sabiendo que se les obligaba a creerlo. La tecnología creaba una contradicción en lo más profundo de la conciencia humana. La gente parecía tranquila y lógica en la superficie, pero bajo esa claridad artificial, sus mentes se rebelaban contra la unidad impuesta. «Está funcionando», susurró Elena. Para sí misma, mientras observaba cómo las lecturas cuánticas subían cada vez más, el efecto se amplificaba a medida que más humanos recibían los inhibidores. Cada nueva paradoja aumentaba la creciente inestabilidad. Elena podía sentirla en el aire a su alrededor. La realidad se estaba volviendo fluida, receptiva y viva de maneras que desafiaban todas las leyes de la física que jamás había aprendido. Para la sexta hora, las distorsiones de la realidad se habían vuelto imposibles de ignorar. En Tokio, el sol se ponía por el norte y salía por el sur. En Londres, el río Tempela fluyó cuesta arriba durante 3 horas antes de invertir su dirección. En Nueva York, la Estatua de la Libertad giró para mirar en la dirección opuesta, luego volvió a la normalidad y desapareció por completo durante 47 minutos. Los asesores alienígenas intentaron mantener la calma, pero Elena percibió la preocupación en la voz del coordinador Zen. Durante las transmisiones de emergencia, los alienígenas nunca se habían encontrado con algo así. Su universo, cuidadosamente mantenido, se estaba desmoronando alrededor de la Tierra y no entendían por qué. Elena sabía exactamente por qué la humanidad rechazaba el consenso en lo más profundo. 8.000 millones de mentes aceptaban y rechazaban simultáneamente la misma realidad. La contradicción era tan masiva, tan fundamental que estaba desgarrando la estructura del espacio y el tiempo mismo. Elena, llamó la doctora Chun a través del enlace de vídeo. Sus distorsiones de la realidad se están extendiendo más allá de la Tierra. Recibo informes de las naves alienígenas. Su tecnología está fallando. Algunas de sus naves están entrando y saliendo gradualmente de la existencia. Elena sintió una oleada de miedo y emoción. Su experimento estaba funcionando mejor de lo que se había atrevido a esperar. Pero también se dio cuenta de que podrían estar destruyendo algo más que el sistema de consenso. Si la ruptura de la realidad continuaba, podría extenderse por toda la galaxia, deshaciendo millones de años de física estable. Fue entonces cuando ocurrió el momento más importante de la historia de la humanidad. Justo a las 6:47 de la tarde, Greenwich, mientras la instalación del inhibidor neuronal alcanzaba su punto máximo de cobertura, 8.000 millones de humanos experimentaron la misma comprensión simultáneamente. Comprendieron de repente que se les obligaba a pensar de maneras que violaban su naturaleza fundamental. Comprendieron la verdad. El costo de unirse al consenso galáctico. Vieron lo que estaban perdiendo y dijeron no con palabras, sino con lo más profundo de su conciencia. 8.000 millones de mentes rechazaron la versión alienígena de la realidad al instante. Se negaron a aceptar que la física debía ser estable. Que las contradicciones estaban mal. Que el caos era algo que debía eliminarse. Que el conocimiento colectivo de la humanidad creó la mayor distorsión de la realidad en la historia galáctica. Doalina lo presintió. El momento en que la voluntad humana anuló las leyes fundamentales del universo. La gravedad se volvió opcional alrededor de la Tierra. La velocidad de la luz se convirtió en una sugerencia en lugar de un límite. El tiempo comenzó a fluir en múltiples direcciones a la vez. La materia comenzó a responder a la emoción y la imaginación en lugar de solo a fuerzas físicas, y los inhibidores neuronales diseñados para suprimir el caos humano se convirtieron en amplificadores de la rebeldía humana. Cada persona en la Tierra que recibió la tecnología se encontró pensando cosas imposibles con perfecta claridad. Creían en cosas contradictorias con absoluta certeza. Mantenían múltiples versiones de la realidad en sus mentes simultáneamente. Sin ninguna discordancia cognitiva, Elena miró hacia arriba a través de la pendiente del metro y vio estrellas moviéndose en el cielo diurno. Observó cómo los edificios se transformaban según los sueños de quienes los habitaban. Presenció cómo tecnologías imposibles surgían simplemente porque los humanos creían que debían funcionar. Las naves alienígenas sobre las grandes ciudades comenzaron a parpadear y desvanecerse. La voz tranquila de la coordinadora Zen se quebró durante una transmisión de emergencia mientras intentaba explicar lo que estaba sucediendo. El consenso galáctico, por primera vez en millones de años, experimentaba miedo. Las distorsiones de la realidad están más allá de nuestra capacidad de contenerlas. Zen anunció, la especie humana ha desestabilizado constantes fundamentales en un radio de 50 años luz. Estamos evacuando a todo el personal del consenso de la región afectada.
Elena subió al nivel de la calle y emergió en una ciudad de Nueva York que ya no seguía las viejas reglas. Los coches circulaban por el aire porque sus pasajeros creían que debían poder volar. Los árboles crecían en patrones geométricos porque los artistas cercanos pensaron que así quedarían mejor. El río Hudson fluía en espiral porque un grupo de niños había decidido que ese río debía ser más interesante. Pero la ciudad no se sumía en el caos. En cambio, Elena vio algo hermoso y sorprendente. Los humanos se adaptaban a la nueva realidad fluida con una habilidad extraordinaria. Comprendían instintivamente cómo desenvolverse en un mundo donde las creencias moldeaban la física. Cooperaban para mantener los servicios esenciales mientras experimentaban con nuevas posibilidades imposibles. El Dr. Chun apareció en la pantalla del teléfono de Alana, llamando desde San Francisco. Detrás de ella, Elena pudo ver el puente Golden Gate estirándose y contrayéndose como un ser vivo. Elena, lo logramos. La humanidad rechazó el consenso. ¿Pero qué pasa ahora? Hemos roto la realidad misma. Elena sonrió mientras observaba a un grupo de niños jugando en un parque cercano. Se enseñaban mutuamente cómo hacer florecer las flores cantando. A ellos, cómo hacer que los columpios vuelen más alto creyendo con más fuerza, cómo hacer que el arenero sea más grande por dentro que por fuera. No hemos roto la realidad. Elena dijo que la hemos liberado. Durante millones de años, el consenso galáctico ha mantenido el universo estancado, estable, predecible y muerto. La humanidad acaba de demostrar que la realidad no tiene por qué ser una prisión. Puede ser un lienzo. Alrededor de la Tierra, las viejas leyes de la física se desmoronaron y se transformaron en algo más flexible, más vivo, más receptivo a la voluntad consciente. Las estructuras rígidas que el consenso había mantenido durante eones se disolvieron en la posibilidad cuántica. El universo se convirtió en un lugar donde cualquier cosa podía suceder si suficientes mentes lo creían. Elena comprendió que la humanidad no solo se había salvado de ser absorbida por el consenso. Habían iniciado una revolución que transformaría toda la galaxia. La realidad misma estaba evolucionando y la humanidad se había convertido en su catalizador. El momento de la ruptura se había convertido en el momento del devenir. Y no había vuelta atrás. 2 años después de la ruptura de la realidad, Elena se encontraba en lo que solía ser el Departamento de Física de la Universidad de Columbia y se maravilló de cuánto había cambiado el mundo. El edificio existía ahora en 7 dimensiones. Sus pasillos se extendían hacia espacios que se replegaban sobre sí mismos de maneras que habrían sido imposibles bajo las antiguas leyes de la física. Los estudiantes de Dodd se movían por estos pasillos imposibles con facilidad. Sus mochilas contenían libros que se escribían solos y calculadoras que resolvían problemas argumentando con las ecuaciones. En el aula del profesor Martínez, que de alguna manera era a la vez más grande y más pequeña que antes, los humanos aprendieron a navegar por la realidad mediante la intención consciente en lugar de fórmulas rígidas. Elena se había adaptado al nuevo mundo mejor que la mayoría. Su formación en física cuántica la había preparado para la idea de que la observación podía cambiar la realidad. Ahora bien, la observación humana no solo cambió la realidad, sino que reescribió las reglas por completo. Los informes matutinos, dijo Marcus, su asistente, mientras le entregaba una tableta que mostraba información en texto tridimensional que cambiaba según el estado emocional del lector. Marcus había sido artista callejero antes del descanso. Ahora, era uno de los primeros ingenieros de realidad de la Tierra, ayudando a mantener el delicado equilibrio entre el caos y la funcionalidad. Elena revisó los informes de todo el mundo. La humanidad no había caído en la locura como habían predicho los asesores alienígenas. En cambio, la gente había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo trabajar con la física de fluidos. Las comunidades habían aprendido a crear burbujas de realidad estables cuando era necesario, permitiendo al mismo tiempo el caos creativo en áreas designadas. En Tokio, el distrito comercial mantenía la física tradicional durante el horario laboral, pero se transformaba en un mundo mágico de arquitectura imposible cada noche. La torre de Tokio ahora crecía o se acortaba, dependiendo del estado de ánimo colectivo de los residentes de la ciudad. Durante la temporada de los cerezos en flor, florecía con flores reales. Londres se había dividido en zonas de realidad. El distrito financiero mantenía una física estricta para el comercio internacional, mientras que el barrio de las artes existía en un constante estado de flujo creativo. El Big Ben aún daba la hora, pero ahora también contaba chistes, cantaba canciones y ocasionalmente ofrecía comentarios filosóficos sobre la naturaleza de la existencia. Nueva York se había convertido en una ciudad estratificada. El nivel práctico mantenía suficiente física convencional para la vida cotidiana,
mientras que los niveles superiores existían en estados de creciente imposibilidad. Central Park se había convertido en un bosque que crecía hacia arriba en dimensiones de bolsillo donde existían diferentes estaciones. Simultáneamente, ¿algún problema hoy?, preguntó Elena mientras caminaba por el laboratorio de realidad de la universidad. Lo de siempre, respondió Marcus. Una pesadilla se escapó del edificio de psicología y tuvimos que convencerla de que volviera a su dimensión correcta. La comida de la cafetería recuperó la consciencia, pero el personal de nutrición la convenció de que se mantuviera comestible. Y hay una clase de filosofía que accidentalmente creó un universo paralelo donde todos hablan solo con preguntas. Elena asintió. Este tipo de problemas se habían vuelto rutinarios. La humanidad había aprendido que su nueva realidad requería atención y cooperación constantes. A los niños se les enseñaba la responsabilidad de la realidad junto con la lectura y las matemáticas. Los artistas trabajaron con científicos para garantizar que la expresión creativa no destruyera accidentalmente la infraestructura vital. Los filósofos colaboraron con los ingenieros para construir estructuras que existían tanto en el espacio físico como en el conceptual. ¿Qué hay de la situación de los refugiados?, preguntó Elena a Dot. Este era el desafío actual más serio. Cuando la humanidad rompió la realidad alrededor de la Tierra, los efectos se extendieron por todo el espacio local. Muchas especies alienígenas del antiguo consenso galáctico se vieron obligadas a evacuar sus mundos natales a medida que la física rígida de la que dependían se volvía inestable. Algunos alienígenas se habían adaptado bien a la nueva realidad fluida. Los cefaranos, que son telepáticos por naturaleza, descubrieron que ahora podían comunicarse directamente con las emociones humanas. El colectivo cristalino descubrió que sus cuerpos basados en silicio podían remodelarse según principios artísticos en lugar de solo enlaces moleculares. Pero otras especies tuvieron dificultades con los cambios. Los metodistas que habían evolucionado para pensar en secuencias lógicas perfectas experimentaron dolor físico al exponerse a las contradicciones humanas. Los constructores del consenso, que habían los que pasaron millones de años manteniendo constantes universales, cayeron en una profunda depresión cuando esas constantes se convirtieron en sugerencias. Elena había establecido campos de refugiados y zonas de realidad especialmente estabilizadas fueron desplazadas. Los extraterrestres podían vivir bajo la antigua física mientras decidían si adaptarse o reubicarse en los confines del espacio influenciado por los humanos. La coordinadora Zen quiere reunirse con usted hoy. Marcus dijo que tiene una propuesta. Elena se sorprendió. Zent había sido una de las críticas más acérrimas de la revolución de la realidad de la humanidad. Había pasado 2 años intentando contener el caos que se extendía desde la Tierra y reconstruir el antiguo sistema de consenso. Sus esfuerzos habían fracasado por completo, ya que cada vez más especies optaban por adoptar la nueva realidad flexible en lugar de mantener el rígido orden anterior. Elena encontró a Zen esperando en la suite diplomática de la universidad, una habitación que existía en una realidad cuidadosamente neutral donde tanto la física humana como la extraterrestre tradicional podían coexistir. La coordinadora parecía cansada. Sus elegantes rasgos mostraban signos de estrés que Elena nunca antes había visto. «Dra. Vázquez», dijo Zen con su voz tranquila y mesurada. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. ¿Qué puedo hacer por usted, coordinadora?», preguntó Elena, acomodándose en una silla que se ajustó a su comodidad. «Quiero hablar sobre el futuro de la galaxia», respondió Zend. «El viejo consenso está muriendo. Más especies se unen a la revolución de tu realidad cada día. El universo estable. El sistema que mi gente mantuvo durante millones de años se está disolviendo en el caos». Elena estudió el rostro del alienígena. «¿Y quieres que nos detengamos?». «No», dijo Zend, sorprendiéndola. «Quiero que aprendamos de ti». Elena levantó una ceja. Esto fue inesperado. Zend continuó. «Mi especie alcanzó el pensamiento lógico perfecto hace mucho tiempo. Eliminamos la contradicción, el caos y la incertidumbre de nuestras mentes. Creemos que esto nos hizo superiores a especies más jóvenes como la humanidad. Pero estábamos equivocados». El coordinador se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el imposible horizonte de Nueva York. Logramos estabilidad sacrificando el crecimiento. Ganamos previsibilidad perdiendo la creatividad. Nos volvimos perfectos en mantener el statu quo y completamente incapaces de imaginar algo mejor. Elena esperó a que Zend continuara. La humanidad nos ha mostrado algo que habíamos olvidado. El alienígena dijo que el progreso requiere contradicción. La evolución necesita caos.
El cambio exige la capacidad de creer en cosas imposibles hasta que se vuelven posibles. Entonces, ¿qué propones? Elena preguntó. Asociación, respondió Zend. No el viejo modelo donde los humanos se ajustan al pensamiento consensuado, sino un nuevo modelo donde las diferentes especies aportan sus perspectivas únicas a la realidad. Los humanos aportan caos y creatividad. Mi gente proporciona estructura y estabilidad. Otras especies aportan sus propios dones. Juntos, creamos un universo lo suficientemente estable como para vivir y lo suficientemente flexible como para crecer. Elena consideró la propuesta. La humanidad había demostrado que podía romper la vieja realidad, pero aún estaba aprendiendo a construir una mejor. La cooperación de especies experimentadas como los Zends podría ayudar a crear algo más sostenible que el caos puro. ¿Cómo sería esta asociación?, preguntó Elena. Cooperativas de realidad, explicó Senador. Grupos locales de especies trabajando juntos para mantener su física preferida, permaneciendo abiertos al cambio y al crecimiento. Los humanos podrían enseñar a otras especies a aceptar la contradicción y la incertidumbre. Podríamos enseñar a los humanos a canalizar su caos de forma constructiva. A Elena le gustó la idea. La humanidad nunca tuvo la intención de destruir toda la civilización galáctica. Simplemente se negaron a sacrificar su naturaleza esencial por la promesa de estabilidad. Un sistema que permitiera la diversidad en lugar de exigir conformidad parecía mucho más atractivo. Hay una condición, dijo el Gena. No más inhibidores neuronales. No más intentos de obligar a las especies a pensar igual. La diversidad de pensamiento debe protegerse y fomentarse. De acuerdo. Zend dijo de inmediato. Hemos aprendido que la unidad forzada es, en última instancia, contraproducente. La verdadera cooperación requiere diferencias genuinas que puedan complementarse. Durante los meses siguientes, Elena trabajó con Zend y representantes de docenas de especies para establecer el nuevo sistema galáctico. Las cooperativas de realidad permitieron a las diferentes comunidades mantener su física preferida mientras compartían conocimientos y recursos con vecinos que podrían experimentar la realidad de forma completamente diferente. Hot Earth se convirtió en la primera cooperativa de realidad multiespecies. El caos humano se equilibró con la estructura alienígena. La imposibilidad creativa se canalizó mediante una ingeniería cuidadosa. El resultado fue un mundo lo suficientemente estable para la vida diaria y lo suficientemente flexible para la maravilla constante. Elena se encontraba en su nueva oficina en el Centro de Coordinación de la Realidad Galáctica y observaba cómo naves de 100 especies diferentes llegaban y partían por el espacio local. Algunas usaban sistemas de propulsión tradicionales. Otras viajaban creyendo estar en diferentes lugares. Unas pocas se desplazaban por dimensiones que solo existían en la imaginación del piloto. El universo se había vuelto más complejo, más caótico e infinitamente más interesante. La realidad ya no era un escenario fijo donde la vida desempeñaba roles predeterminados. Se había convertido en una obra de arte colaborativa, en constante cambio a medida que nuevas mentes añadían sus perspectivas únicas al lienzo cósmico. Elena sonreía al observar a un grupo de niños humanos enseñando a jóvenes extraterrestres a hacer volar aviones de papel dibujándoles alas con crayones. El viejo consenso habría considerado ilógico tal comportamiento. Y 5 años después de la ruptura de la realidad, Elena se encontraba en su oficina en la sede de la Cooperativa de la Realidad Galáctica, un edificio que existía simultáneamente en 17 ciudades diferentes a lo largo de 12 sistemas estelares. A través de su ventana, podía ver la luna de la Tierra, que ahora tenía anillos de música cristalizada del primer concierto de Interecies celebrado en órbita. Su escritorio estaba hecho de madera que crecía en forma de muebles. Un regalo de la especie vegetal verdiniana que se había unido a la cooperativa el año pasado. En su escritorio reposaban informes de ingenieros de realidad estacionados por toda la galaxia, que documentaban la evolución continua de la física en diferentes regiones del espacio. Elena se había convertido en la primera directora de Asuntos Improbables. Un puesto que no habría tenido sentido antes de que la humanidad enseñara al universo a ser flexible. Su departamento gestionaba paradojas, imposibilidades y evitaba que la realidad se volviera demasiado caótica o demasiado rígida. «Tenemos una situación», anunció la doctora. Chun al materializarse en la oficina de Atlanta a través de una puerta que daba directamente desde su laboratorio en California. Las relaciones espaciales se habían convertido más en una sugerencia que en una ley, lo que facilitaba mucho los desplazamientos del personal de la cooperativa de realidad. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Elena, aunque ya sonreía. En la nueva realidad, las situaciones solían ser más interesantes que problemáticas. «Del tipo bueno»,
respondió Chun, mostrando un holograma tridimensional que mostraba una sección del espacio cerca del límite galáctico. Hemos recibido una transmisión de una especie que acaba de alcanzar la consciencia. Se están haciendo la pregunta eterna. La sonrisa de Elena se ensanchó. Era exactamente el tipo de situación que le encantaba gestionar. La pregunta eterna era lo que siempre se preguntaban las especies jóvenes al tomar conciencia del universo. ¿Qué es la realidad? Antes de la ruptura de la realidad, la respuesta había sido simple y limitante. El consenso galáctico explicaría que la realidad era un sistema fijo de leyes que los seres pensantes debían obedecer. Ahora la respuesta era mucho más emocionante. Elena y Chan viajaron al límite del espacio influenciado por los humanos, donde la antigua física rígida dio paso gradualmente a la nueva realidad flexible. Su nave, propulsada por una combinación de motores de fusión y tripulantes convencidos de la velocidad, llegó a la fuente de la transmisión en cuestión de horas. La nueva especie se autodenominó los indagadores. Eran seres acuáticos que vivían en los mares de metano de una luna fría que orbitaba un gigante gaseoso. Acababan de desarrollar tecnología de radio y llevaban varios meses transmitiendo preguntas sobre la naturaleza de la existencia. Elena estableció contacto utilizando los protocolos de traducción universal desarrollados por la Cooperativa de la Realidad. Los indagadores estaban ansiosos por aprender sobre la comunidad galáctica y su lugar en el orden cósmico. Queremos entender cómo funciona la realidad, dijo el indagador principal, cuyo nombre se traducía aproximadamente como onda de curiosidad. Nuestros científicos tienen teorías, pero percibimos que la existencia es más de lo que podemos medir. Elena intercambió miradas con Chun. Habían gestionado docenas de situaciones de primer contacto desde que se convirtieron en ingenieros de la realidad, pero nunca les cansó. Cada nueva especie aportaba nuevas perspectivas y posibilidades al universo. La realidad es lo que nosotros hacemos de ella, explicó Elena cuidadosamente. Las leyes de la física son más bien como pautas que las mentes conscientes acuerdan seguir, pero pueden cambiar si suficientes seres deciden que deben funcionar de forma diferente. Ola de Curiosidad y los demás investigadores guardaron silencio durante varios minutos procesando esta información. Alina pudo ver a su traductor luchando con conceptos que no tenían equivalente en su idioma. ¿Quieres decir que el universo no es fijo?, preguntó finalmente Ola de Curiosidad. Ya no, dijo Alena. Hace unos años, una especie llamada humanos demostró que la realidad podía cambiarse mediante la voluntad y la creencia colectivas. Desde entonces, el universo se ha vuelto mucho más flexible y receptivo a la intención consciente. Elena continuó explicando el sistema cooperativo de la realidad. Diferentes especies y comunidades podrían mantener su física preferida, permaneciendo abiertas al cambio y al crecimiento. Los investigadores podrían conservar su realidad habitual, experimentar con nuevas posibilidades o hacer ambas cosas simultáneamente. Tenemos muchas creencias sobre cómo debería funcionar la realidad, dijo otro investigador cuyo nombre se traduce como nadador de pensamiento profundo. Nuestros filósofos discrepan sobre la naturaleza de la existencia. Nuestros científicos debaten el significado de sus mediciones bajo su sistema. ¿Podrían todas estas ideas diferentes ser ciertas al mismo tiempo? Absolutamente, respondió Chun. De hecho, tener múltiples creencias contradictorias tiende a hacer la realidad más interesante y dinámica. Los humanos nos enseñaron que la contradicción no es un problema a resolver, sino un recurso a utilizar. Elena observó cómo los investigadores discutían este concepto entre ellos. Podía ver cómo crecía el entusiasmo en su sociedad acuática al comprender las implicaciones de un universo verdaderamente flexible. Nos gustaría unirnos a su ola de curiosidad cooperativa sobre la realidad, anunció. Pero queremos aportar algo nuevo, no solo copiar lo que otros han hecho. ¿Qué tenía en mente?, preguntó Elena. Queremos crear zonas de realidad donde se superpongan diferentes capas de existencia. El nadador de pensamientos profundos explicó lugares donde el mundo físico, el mundo de los pensamientos y el mundo de los sueños coexisten. Creemos que la consciencia y la materia deberían poder interactuar de forma más directa. Elena sintió una gran emoción. Este era precisamente el tipo de pensamiento creativo que hacía que el nuevo universo fuera mucho más interesante que el antiguo sistema de consenso. Los investigadores no se conformaban con copiar los modelos existentes de la realidad. Querían experimentar con posibilidades completamente nuevas. Durante los meses siguientes, Elena trabajó con. Los investigadores establecieron sus zonas de realidad. Los resultados fueron espectaculares. En el espacio investigador, los pensamientos se hicieron visibles como patrones de colores. En el agua,
Los sueños tomaron forma física y pudieron ser tocados y examinados. La frontera entre la mente y la materia se volvió permeable, dando lugar a nuevas formas de arte, ciencia y filosofía. Otras especies quedaron fascinadas por las innovaciones de los investigadores. Los cefrianos, quienes eran telepáticos por naturaleza, descubrieron que podían crear espacios de sueños compartidos en las zonas de los investigadores. Los humanos descubrieron que sus pensamientos caóticos producían hermosas exhibiciones visuales en las áreas de superposición. Incluso las antiguas especies de consenso encontraron nuevas formas de expresar la creatividad que tenían olvidadas. Elena regresó a la Tierra sintiéndose llena de energía y optimista sobre el futuro de la galaxia. El universo se había convertido en un lugar de infinitas posibilidades donde las nuevas especies podían aportar sus perspectivas únicas sin verse obligadas a ajustarse a los modelos existentes. Encontró un mensaje esperándola de la oficina de campo del Departamento de Asuntos Improbables en la galaxia de Andrómeda. La revolución de la realidad se extendía más allá de la Vía Láctea a medida que las noticias del universo flexible llegaban a otras comunidades galácticas. Algunos estaban interesados en unirse al sistema cooperativo. Otros desarrollaban sus propias variantes sobre el tema de la manipulación consciente de la realidad. Elena sonrió al leer informes sobre tecnologías imposibles, arte imposible y sociedades imposibles que se desarrollaban en todo el universo. El antiguo consenso galáctico se había mantenido estable durante millones de años, pero también se había mantenido estancado. La nueva realidad permitía un crecimiento y un cambio constantes. Esa tarde, Elena paseó por Central Park, que se había convertido en un bosque que existía en 7 dimensiones y albergaba árboles de 40 mundos diferentes. Observó a niños de una docena de especies jugando juntos, enseñándose mutuamente nuevas formas de manipular la realidad mediante la imaginación y la voluntad. Un niño humano le mostraba a un joven cristalino cómo hacer que las flores cantaran tarareándoles. Un cefriano enseñaba a adolescentes humanos a comunicarse mediante patrones de colores en el aire. Un grupo de jóvenes investigadores había creado un pequeño estanque donde sus pensamientos tomaban la forma de luces flotantes. Elena se sentó en un banco que se ajustó a su comodidad y reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta ese punto. 5 años atrás, la humanidad se había enfrentado a una elección entre la conformidad pacífica y la libertad caótica. Habían elegido la libertad no solo para sí mismos, sino para todo el universo. El resultado fue un cosmos donde la realidad no era una prisión, sino un lienzo donde la física no era un conjunto de leyes inmutables, sino una obra de arte colaborativa en constante mejora gracias a nuevas mentes y nuevas perspectivas. El dispositivo de comunicación de Elena sonó con un mensaje entrante. Era otra transmisión desde el límite del espacio conocido. Otra especie joven planteando la eterna pregunta sobre la naturaleza de la realidad. Elena se levantó y sonrió. Tenía trabajo que hacer. Siempre había otra especie dispuesta a aprender que el universo era lo que tuvieran el valor de imaginar que podría llegar a ser. La respuesta a qué es la realidad finalmente se había convertido en lo que nosotros hagamos de ella. Y la humanidad le había enseñado al universo que esta era la única respuesta que importaba, en la distancia. La risa de los niños resonaba a través de las dimensiones mientras inventaban nuevos juegos que habrían sido imposibles. Bajo las antiguas leyes de la física, la realidad seguía evolucionando, un momento imposible a la vez, convirtiéndose siempre en algo más maravilloso de lo que había sido antes. El momento en que la realidad se quebró se convirtió en el momento en que aprendió a soñar. Y el sueño apenas comenzaba.